Bueno, buenas noches. Arrancamos nuestra segunda charla desde el punto en el cual dejamos la primera. En la primera charla hicimos una retrospectiva de lo que de cómo se había gestado el término constitución desde la remota antigüedad hasta el punto en el cual se produce el agotamiento del absolutismo, el surgimiento del liberalismo, la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, que son los hechos precedentes a el propio surgimiento de todos los estados de América del Sur como estados-nación, entre ellos la Argentina. Entonces vamos a arrancar desde ese punto. El hecho del 25 de mayo de 1810 estuvo precedido o fue disparado por la situación que se vivía en Europa. Pero hay que detenerse un poco en qué es lo que esto implica en materia constitucional. Lo que se vivía en Europa era el surgimiento del liberalismo, los estados-nación con una constitución liberal, y eso significaba el fin del soberano en términos de la monarquía absoluta y la transferencia de la soberanía al pueblo. En ese momento no había posibilidad de pensar un Estado liberal sin constitución. La constitución es inherente al nacimiento del Estado liberal. Nace con él. Por algo, la primera constitución francesa, la mencionamos varias veces, septiembre de 1791, precedida unos poquitos meses por una constitución en Polonia, en mayo de 1791, y la constitución americana, que había sido todavía un poquito anterior, 1787, Filadelfia. La constitución francesa, el proceso de Francia, desemboca rápidamente en Napoleón, y Napoleón, en los países que iba invadiendo, lo primero que hacía era garantizarle a ese pueblo una constitución. Lo hizo en España. Él entra en España en mayo de 1808, el 2 de mayo de 1808 es la fecha de la famosa insurrección de Madrid, con todos conocerán el famoso cuadro de Goya que representa los fusilamientos en Madrid por las tropas de Napoleón ese 2 de mayo. Había habido antes un golpe palaciego de Fernando VII contra su padre, que lo destrona y se hace coronar él. Entra Napoleón, lo llama a toda la familia real cruza la frontera, y cuando cruzan la frontera tienen que abdicar y quedan detenidos. Y lo que hace Napoleón le emite una proclama al pueblo español, que acá la van a encontrar glosada, en una fecha sugerente, 25 de mayo de 1808. ¿No? En esa fecha él les promete a los españoles una constitución. Y esa constitución lo que decía era que se coronaba rey de España y de las Indias a José I Bonaparte. Era José I de España. Nunca llegó a reinar, pero lo cierto es que a partir de ese momento el soberano que reclamaba soberanía, o lo que se reclamaba como soberanía era incluso sobre el continente sudamericano, era Napoleón con su hermano rey de España, con una constitución que decía que él era rey también de las Indias, de España y de las Indias. Bueno, esto él nunca lo pudo imponer, y el proceso que siguió fue, quizás en España, quizás algunas personas lo sepan, la Constitución Española de 1812, que es la primera constitución liberal que la sancionan, o sea, le libera la Convención en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Cádiz es un puerto sobre el mar. Primero se instalan en una isla, la isla de León. ¿Por qué en una isla? Porque tenían la protección de la flota británica. Lo que les garantizaba que los franceses no iban a entrar era la flota británica.
y después en Cádiz. Pero ellos empiezan a deliberar para sancionar la Constitución en septiembre de 1810. O sea, que es muy, muy, muy sincronizado con el proceso que se daba, no en Buenos Aires, en toda la América del Sur. Porque ustedes saben que en 1810 hubo pronunciamientos del mismo tipo que en Buenos Aires, en Caracas, en Bogotá, en Santiago, lo hubo en México, lo había habido en Cochabamba en 1809, y el formato de los liberales era: forma una junta en nombre del rey cautivo. No estaba en la cabeza de ninguno de los revolucionarios en ese momento el rompimiento del vínculo con España. O sea, lo que tenían ante sí era cómo salían, lo que se debatía era cómo salían del liberalismo y cómo se constituían como estados constitucionales sin romper el vínculo con España. Es una cosa perfectamente posible. Esto es muy importante, porque hay un primer periodo de la vida nacional argentina, ya con un autogobierno, sin que se haya declarado la independencia, pero con autogobierno, a partir del 25 de mayo de 1810, donde hubo un primer gran debate. ¿Declaramos o no la independencia? Porque lo que se debatía en ese momento no era todavía la cuestión nacional, era salir del absolutismo y cambiar el sistema hacia un sistema económico liberal. Salir de toda la legislación colonial, que era legislación netamente feudal. La legislación española que regía en toda América eran, en materia civil, las leyes de partida. Las leyes de partida se remontan a su origen al siglo XIII. Instituciones tales como cosas a las que los abogados estamos muy habituados en nuestra práctica: las sucesiones, el mayorazgo, la forma de dividir la herencia y de traspasar los bienes, era feudal, era de las leyes de partida. Y esa forma de traspasar los bienes era un problema serio para el desarrollo del capitalismo liberal. Lo mismo la cuestión impositiva. Los impuestos que habían eran de naturaleza feudal. Había un impuesto, por ejemplo, un impuesto que se llamaba el pontazgo, que se pagaba un peaje cada vez que se atravesaba un puente. Había un impuesto que era el papel sellado, que era, para cada cosa que se hacía había que pagar todo, hasta vender una salchicha, pagar un timbrado. De esas cosas habla después Alberdi cuando sanciona la Constitución. Y eso estaba ahí, ¿no? Y había que salir de eso. Y para salir de eso hacía falta empezar por una Constitución liberal. Ahora, no sancionar una Constitución liberal no requería la declaración de independencia. Y de hecho, había gente que decía que no. O sea, hubo un primer debate muy importante dentro del partido que promovió el pronunciamiento del 25 de mayo de 1810, lo mismo en Chile, lo mismo, que era si se declara o no la independencia. Este tema es importante porque lo que nadie dudaba era que hacía falta una constitución. Esto estaba en la cabeza de todos. Y este es un punto importante porque desde el conocimiento vulgar, la apreciación de la Constitución argentina es que el 25 de mayo de 1810 se formó la primera Junta de Gobierno. No sabemos muy bien por qué,
pero la independencia no se declaró hasta 6 años después. Y después no se hizo la Constitución porque Rosas no quería. Y cuando lo derrocan a Rosas, por fin se hace la Constitución. Este es más o menos, lo he dicho de una manera, si se quiere, casi irónica, pero lo que he hecho es dramatizar con algún toque humorístico lo que es el relato, digamos, vulgar de lo que es la historia argentina. Y realmente las cosas fueron mucho más complejas que esa, y definitivamente lo que encierra ese relato vulgar no se corresponde con lo que fue la realidad. Lo que vimos durante la charla anterior nos permitió caracterizar la Constitución como un documento trascendente que regula las relaciones entre las personas y de las personas con el poder. Lo que surge con la revolución liberal es que además la Constitución es un proyecto político. No digamos, un grupo político no va a sancionar la misma Constitución si piensa en un Estado capitalista que en un Estado socialista. Si hubiera reforma constitucional, ciertamente si la mayoría de la convención fuese kirchnerista, y no sancionaría la misma reforma constitucional que si esa mayoría es del PRO. Esto es claro. ¿Y por qué no? Porque los proyectos políticos son distintos. Lo que quieren hacer con el país es distinto. Lo que quería hacer el grupo revolucionario en 1810, en Buenos Aires, en Santiago, en Caracas, en todos lados, era salir del absolutismo y instalar una democracia liberal. Lo que había que discutir es cómo se hacía eso, porque además dar ese paso requería de que el proyecto tenga viabilidad. Ningún país se sostiene en el mundo, ni se sostenía en 1810, ni se sostiene hoy, ni se va a sostener dentro de 50 años o 100, si no tiene inserción en el mundo. O para decirlo de otra manera, si no puede comerciar, si no es reconocido por nadie, si no tiene posibilidades de intercambiar, ni la gente va a tener trabajo en ese país, ni hay posibilidades de que subsista. Si no es reconocido por nadie, y lo más probable es que sea invadido y sofocado su intento. O sea, el reconocimiento es imprescindible. Y la cuestión del reconocimiento en 1810 era todo un tema. Por eso había una corriente de pensamiento muy importante que se lanzó a esa, vamos a decirle, aventura en 1810 de declarar el autogobierno, pensando que tenían la oportunidad en ese momento debido a la irrupción de Napoleón en la escena europea, que les había debilitado el hipotético enemigo. O sea, salir del absolutismo era enfrentarse con la monarquía española absolutista, y la había liquidado Napoleón. Entonces, o por lo menos eso parecía en 1810. Entonces, por eso, lo que se conoce como la farsa de Bayona, que es donde abdican los reyes españoles, Napoleón dice: les voy a dar una constitución a los españoles, ahora el rey va a ser José, que va a ser también rey de América. A eso sigue la Revolución de Mayo, con otros ingredientes. No nos olvidemos de lo que había pasado con los ingleses en el marco, en ese momento, 4 años antes, de la guerra entre Inglaterra y España. Pero frente a Napoleón, Inglaterra apoyaba a España.
Entonces se produce la revolución en Buenos Aires y había un grupo muy importante que pensaba en una salida con una monarquía constitucional que se le ofreciera en primer lugar a algún miembro de la Casa Real Española. Por eso era junta que gobernaba en nombre de la soberanía de Fernando VII. Y la que la sigue es la Junta Conservadora, Junta Grande. El nombre completo y oficial de la Junta Conservadora de la soberanía de Fernando VII. Esta Junta Conservadora, sí, es lo único que voy a pedir, un vaso de agua. Esta Junta Conservadora redacta el primer documento de naturaleza constitucional en la Argentina, que es su propio reglamento interno en el mes de septiembre de 1811. Y en ese reglamento interno hace la primera separación de poderes que hay en el país, porque decide que va a haber un poder ejecutivo en cabeza del triunvirato y ellos fungiendo como la Junta, fungiendo había representantes de las provincias ahí, fungiendo como poder legislativo, pero no estaban muy de acuerdo acerca de cómo seguir, porque tenían proyectos distintos. El proyecto del triunvirato no era exactamente avanzar rápidamente hacia la independencia y la constitución. Ellos querían ver cómo evolucionaba la situación en Europa. Entonces lo que hicieron fue en un mes sacarse de encima la Junta Grande a través de la intervención del Cabildo, que era una institución que quedó del viejo dominio colonial y va a seguir interviniendo hasta 1854. El Cabildo lo disuelve Urquiza cuando es gobernador de Buenos Aires, pero vamos a ver que va a seguir interviniendo. Entonces, Junta Conservadora, reglamento de división de poderes, el primero, y un mes después el triunvirato, apoyado por el Cabildo, que disuelve la Junta Conservadora y se erige, forma su propio reglamento, 22 de noviembre de 1811, y empieza a gobernar concentrando todo el poder. Hasta que viene un personaje que dice, no, esto a mí no me gusta. San Martín, que es el que protagoniza el primer golpe de Estado, ¿no? San Martín llega a Buenos Aires en marzo de 1812. Tengan presente la fecha. Es bastante sincrónica con, plena deliberación de la constituyente de Cádiz, que estaba protegida por la flota británica. San Martín, después de pasar 3 meses en Inglaterra, esto es una investigación reciente, relativamente reciente de Terraño, que descubrió documentación sobre ese paso de San Martín por Inglaterra, y llega a Buenos Aires en una fragata inglesa, junto con Canning y demás. Ofrece sus servicios al triunvirato. Este hombre, que había llegado en marzo, en octubre tenía poder de fuego suficiente como para derrocar un gobierno, y lo derrocó. San Martín era partidario de la declaración inmediata de la independencia y la constitucionalización del país. El motivo del derrocamiento del primer triunvirato es ese, que el primer triunvirato no quería avanzar. San Martín, como parte de la logia Lautaro,
produce ese paso. O sea, él ocupa militarmente la ciudad, fuerza la renuncia del triunvirato y hace elegir un segundo triunvirato y le da mandato de inmediato para declarar la independencia y constitucionalizar el país. Y el organismo que iba a tener que cumplir con ese mandato de constitucionalizar el país es la Asamblea del año 13, que fue que fue la primera convención constituyente de la Argentina. No lo pudo cumplir. ¿Por qué no lo pudo cumplir? Porque estaban cambiando las condiciones en Europa y al cambiar el escenario, las opciones posibles para seguir adelante eran inciertas. Hasta ese momento, el plan, la estrategia era: aprovechemos que nos quitaron de enfrente al que se podía oponer a un régimen liberal constitucionalista y vamos adelante, vemos cómo resolvemos quién es el jefe del Estado. Cuando Napoleón cae, o sea, empieza el declive de Napoleón, que es muy acelerado, con su derrota en Rusia, que es en 1812. Muchos acá recordarán la famosa obra de Tolstoy, que también tiene una película, La Guerra y la Paz, y la obra musical, la obertura 1812, Tchaikovsky. El declive empieza en 1812, no se va a detener y finalmente en comienzos de 1814 Napoleón está vencido y está prisionero. Después va a volver por 100 días, pero está vencido y está prisionero. La Asamblea del año 13 sesiona hasta se instala el 31 de enero de 1813, sesiona hasta fines de 1814. Crea el cargo de director supremo, no sanciona la Constitución, no declara la independencia, no sigue adelante porque no lo permitía la situación, o sea, no lo permitía. No se sabía qué hacer ante la evolución de la situación europea y viendo que Fernando VII volvía, y efectivamente volvió, reinstaló la monarquía absolutista, declaró nula la Constitución de 1812 y pretendía seguir para adelante. No era exactamente igual, pero la situación había cambiado así. La Asamblea de 1813, que no puede constitucionalizar el país, nombra un director supremo. Este director supremo, el primero era Posadas, y Posadas le da instrucciones a dos enviados diplomáticos, Rivadavia, estamos en la calle Rivadavia, y Belgrano, para que se muevan sucesivamente a Río de Janeiro, Madrid y Londres, después finalmente terminan en Roma ellos, explorando primero la posibilidad de una reconciliación con Fernando VII. Llegan a entregarle a uno de los ministros de Fernando VII un documento en nombre del gobierno de Buenos Aires manifestándose súbdito suyo. Obviamente todo esto es secreto, o sea, no es secreto ahora, pero era secreto en ese momento. Lo que iban a negociar era un acuerdo con Fernando VII que les permitiera conservar lo que habían ganado, que era el autogobierno, a cambio de declararse súbditos de él y que él fuese el rey. Si ustedes lo piensan, Canadá es una monarquía constitucional, Australia es una monarquía constitucional, Nueva Zelanda es una monarquía constitucional.
Claro, el monarca de todos esos países es la misma persona que es monarca de Inglaterra. En este momento la reina, pero bueno, a través de los 200 años de existencia que tienen esos países, han sido los sucesivos reyes británicos. O sea que el modelo en el que pensaban, en el que pensaba Posadas y todo su grupo político, y para el cual le encomendaron a Rivadavia y Belgrano que fueran a Europa, era ese. Sancionamos una constitución, monarquía constitucional, el rey es don Fernando VII, se lo ofrecemos. Bueno, no tuvieron éxito, los recibió muy fríamente un ministro de Fernando VII y les dijo que eso no era posible. Siguieron viaje. Entonces, trataron de, entonces ya no es con Fernando VII, vamos a ver si encontramos algún miembro de una casa real europea que quiera reinar. El sentido que tenía esto era lo que antes les comentaba de la inserción en el mundo. Lo que esta gente pensaba es que ellos no tenían posibilidad de ser reconocidos, de comerciar, si no era de esa manera. En el primer periodo, desde 1810 hasta 1820, no estaba en la cabeza de nadie una república. Todos los intentos constitucionales que hubo, que fueron varios, desde 1810 hasta 1820, eran monárquicos. Y justamente por esa causa es que hay un colapso en 1820. Porque interín, entre 1810 y 1820, surge un actor que antes no existía o era muy débil, que son las provincias, las legislaturas provinciales, que obviamente en un sistema monárquico no tenían absolutamente ninguna cabida. Entonces, ellos no tenían ninguna intención de aceptar una solución de ese tipo. Ahora, Rivadavia y Belgrano fueron a Londres, se entrevistaron con miembros del gabinete inglés, 1814, les dijeron que no los iban a apoyar porque para ellos eran rebeldes y que ellos sostenían su alianza con Fernando VII porque todavía había que ver cómo se salía de la cuestión de Napoleón. Terminaron yendo a España. Ustedes saben que en la familia, a Roma, en la familia real española hubo un cisma muy importante entre Fernando VII y los reyes padres, Carlos IV y la duquesa de Parma. Es más, hay crónicas que dicen que, o sea, Fernando VII organizó un motín que es famoso en Aranjuez para destronar a Carlos IV y ser coronado él. Cuando van a Bayona hay crónicas que dicen que la madre de Fernando VII llegó a pedirle a Napoleón que lo fusile por esa cuestión. Los reyes padres, Carlos IV y la duquesa de Parma y los hermanos menores de Fernando VII habían apostado a la protección de Napoleón, además por razones económicas. Él les dio una retribución en dinero muy importante que les aseguraba sostenerse. Cuando cae Napoleón se refugian en Roma, están en Roma bajo protección del Papa. Y allá van, esta vez con instrucciones del Congreso de Tucumán, Rivadavia de vuelta. Bueno, no tienen éxito, entre otras cosas, porque a su vez interviene la corona francesa restaurada y les dicen, bueno, que no van a meterse en una
reyerta interna de la familia de la Casa Real Española, siendo todos Borbones. Bien, en Francia, la rama que reinaba en la Restauración eran Borbones también, igual que Fernando VII y Carlos IV. Pero volviendo al Río de la Plata, Asamblea de 1813 no declara la independencia, no sanciona una constitución, pero crea el puesto del directorio, se disuelve la asamblea y el directorio sanciona la asamblea, antes de disolverse, sanciona un reglamento es el directorio mismo, sanciona un reglamento, que es el reglamento de Estatuto Provisional de 1815, que eso ya es una protoconstitución. O sea, eso tiene una estructura similar a nuestra Constitución. Tiene los derechos y garantías que surgen de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que proclamó la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 1789, y que son, en su gran mayoría, los mismos que están en la Constitución actual, porque una de las fuentes de la Constitución actual es esa, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está en toda la parte dogmática, del 1 al 35. El Estatuto de 1815 establece las funciones del Director Supremo del Estado y establece también la obligación, establece la convocatoria a un Congreso para que sancione una Constitución. Estatuto de 1815, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que ese Congreso es el Congreso de Tucumán, que lo reúnen en Tucumán justamente para, digamos, evitar la susceptibilidad de las provincias por la fuerza política dominante en Buenos Aires. Entonces lo sacan de Buenos Aires y lo reúnen en Tucumán. Ese es el Congreso que va a declarar la independencia en 1816. El escenario era de guerra con la Liga de los Pueblos Libres, que comandaba Artigas. Al Congreso de Tucumán no asistieron ni Santa Fe, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni la Banda Oriental. A la Banda Oriental no le permitieron asistir. Además, Artigas, los directores supremos, lo traicionaron, porque él sufría la invasión portuguesa y pactaron a espaldas de él que si los portugueses se comprometían a no cruzar el río Uruguay, el gobierno de Buenos Aires se comprometía a no auxiliar a Artigas. Esa es la historia. El Congreso declara la independencia, sobre todo, uno de los que más empujó para declarar la independencia fue San Martín, que era gobernador de Mendoza. Hay otro mito en la historia argentina, no me quiero parecer la piña, pero es un mito esto en la historia argentina, de que San Martín era un militar que jamás se metió en política. Bueno, no es así. No solo derribó un gobierno para para tratar de lograr que se declare la independencia y que se sancione una constitución, sino que también empujó para que se declare la independencia en 1816 en Tucumán, dándole instrucciones a los diputados de su provincia, que no era solo lo que hoy es Mendoza, era Mendoza y también era San Juan. Y
tuvo destacada intervención en otros hechos, o sea, hubo un efímero tercer triunvirato en un momento del desarrollo de todos estos hechos, nombrado por el Cabildo, nunca llegó a asumir, pero uno de los miembros de ese tercer triunvirato era San Martín. O sea que él fue un actor de la política con mucho protagonismo mientras estuvo en la Argentina, hasta que se embarca en el cruce de los Andes. Siguió haciendo política, porque cuando fue protector del Perú, administró el Estado, y aún exiliado en Europa, tuvo oferta. Volvió a Buenos Aires, no quiso desembarcar, porque era el momento en que lo habían fusilado a Dorrego. Esa visión de San Martín como un sujeto que era un militar no contaminado con la política, que jamás se metió, es falsa. San Martín fue un político, y un político con mucho protagonismo, un político y fue un militar, y un tipo que, digamos, tuvo mucho protagonismo en los sucesos del Río de la Plata mientras estuvo acá. Fue muy poco tiempo, ¿no? San Martín es una personalidad muy enigmática, porque si ustedes piensan, él vivió en América solo 12 años, desde 1812 a 1824, nada más. Llegó en 7 meses de haber puesto el pie en tierra, tenía poder de fuego para derribar un gobierno. Aparece después como administrando una provincia, y realmente hay un libro muy interesante, yo lo cito acá, de Pablo Camogli, Nueva historia del cruce de los Andes, donde él, el autor, se concentra en lo que fue la gestión de gobierno de San Martín en Mendoza. Y es muy interesante, ¿no? Realmente era un político, digamos, muy... su faceta política es muy nítida. Pero volvamos al Congreso de Tucumán. Declara la independencia sin la presencia de provincias muy importantes de la Argentina. Santa Fe no estuvo, Entre Ríos no estuvo, Corrientes no estuvo. Córdoba estuvo, digamos, en una posición ambivalente, porque formaba parte de la Liga de los Pueblos Libres. Declara la independencia y en 1817 sanciona un reglamento provisorio que fue un paso previo a la sanción de la Constitución. Ese mismo Congreso es el que sanciona la Constitución de 1819. Se ha dicho de la Constitución de 1819 que era monárquica. Esto requiere de un comentario. Si ustedes leen el texto de la Constitución de 1819, está citado acá donde encontrarlo. A ver, la Constitución de 1819 tiene una parte que organiza el poder legislativo, la primera parte. El Senado es un Senado estamentario porque incluye como senadores a los obispos, miembros de la Iglesia, los rectores de universidades, había una, o dos si se cuenta la de Charcas. Charcas estuvo en el Congreso de Tucumán, y todos los directores supremos con mandato cumplido, por decirlo de alguna manera. En ese momento no había 14 provincias. Si uno suma la cantidad de los senadores estamentarios con la cantidad de los senadores que representaban a las provincias, que era uno por provincia, los estamentarios eran más, controlaban el Senado. ¿Eso por qué? Eso es muy similar, o sea, también hay otra idea que está instalada en el común, que es que el Senado es propio de los estados federales
porque los senadores representan a los estados provinciales. No. Eso es así en el sistema norteamericano, en el nuestro, y muchos otros, pero a ver, la Constitución Española de 1812, que era monárquica y por supuesto unitaria, preveía un Consejo del Reino que es el Senado, formado de manera estamentaria. La organización del gobierno del Reino Unido tiene la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es el Senado y es absolutamente estamentario. Y hay otros casos también. Y en cuanto a esto de que el Senado es propio de los estados federales, a ver, Chile es un estado unitario y tiene Senado. No es así. O sea, el Senado de la Constitución de 1819 estaba preparado para una monarquía. Lo que pasa es que los enviados que recorrían en ese momento Europa para ver si alguno quería reinar en el Río de la Plata eran secretos. O sea, nadie lo sabía. Se fue también con la oferta de la corona a la princesa Carlota. Carlota era la mamá de don Pedro I, emperador de Brasil. Era la esposa de Juan IV de Portugal. Carlota era de la Casa de los Austrias. Era austríaca. La bandera de Brasil, que tiene sus colores verde y amarillo, ¿por qué verde y amarillo? El verde es el color de la monarquía portuguesa y el amarillo es el color de la monarquía austríaca. Ese es el tipo. O sea, ofrecerle a la princesa Carlota era ofrecerle a una casa real en ese momento muy poderosa en Europa. Los austríacos, junto con los prusianos, habían derrotado a Napoleón. Tenían mucho poder. Pero todo esto era secreto. La Constitución de 1819, y con esto termino y hacemos el primer break, la Constitución de 1819 había algo que no tenía y que en eso se distingue de la Constitución de 1853. Y quizás esa inclusión es una de las claves del éxito de la Constitución de 1853. La Constitución de 1819 organiza el Poder Legislativo, organiza el Poder Ejecutivo, tiene los derechos y garantías iguales a los de la Constitución de 1853, pero lo que no organiza es el sistema económico. No dice en ningún lado cómo se forma el tesoro del Estado, no dice de dónde salen las rentas para sostener el Estado. No avanza en atribuciones del Congreso que tengan que ver con el desarrollo del país. La famosa cláusula del progreso, que está hoy en el artículo 75, bueno, hoy tenemos el 18 y la nueva cláusula del progreso el 19. En su momento, en la Constitución de 1860 era el artículo 67 y en la de 1853 el mismo artículo era el artículo 64. Era el 64 inciso 17, si no me acuerdo mal. Esa cláusula, la famosa cláusula del progreso, que contenía un mandato al Congreso de construir ferrocarriles, de abrir canales, de hacer puertos, eso en la Constitución de 1819 no está. O sea que hay una vocación por organizar formalmente el Estado, pero no está claro el proyecto económico. Lo que más les preocupaba era poder consolidarse trayendo a alguien que significara un aval para el reconocimiento europeo. Caen por eso, porque cuando se sanciona la Constitución de 1819, se sancionó
22 de abril de 1819 en Buenos Aires. La batalla de Cepeda fue el 1 de febrero. Y lo que exigen los triunfadores en la batalla de Cepeda, que eran todas las provincias, para no entrar en Buenos Aires y saquearla, lo que exigen es la inmediata disolución del directorio y la nulidad de la Constitución, que lo logran. Y bueno, de ahí se organiza la provincia de Buenos Aires, de la caída del directorio y el fin del proyecto monárquico, que es allí en 1819. Esta es, digamos, la primera etapa de la evolución constitucional. La contamos acá, no llegamos hasta 1853, lo dejamos para la segunda parte, lo que va desde 1819, vamos a hablar de la Constitución de 1826 y cómo llegamos a 1853. Bueno, después del colapso de 1820, el grupo, que había, el mismo grupo que había sostenido esta salida de coronar un príncipe europeo con una constitución que fuera fácilmente reformable para permitir una monarquía, queda totalmente vencido en 1820, pero de una manera relativamente rápida se reorganiza, logra recomponerse y va a ser un segundo intento. Son las mismas personas, porque ahí descuella Rivadavia, que vimos que había sido el enviado secreto a Europa junto con Belgrano, el que redactó una constitución, proyecto de constitución con duques, marqueses y un nobleza para la Argentina. Este personaje, cuando es nombrado, o sea, la caída del directorio acarrea la formación de la provincia de Buenos Aires, la elección del primer gobernador, viene el primer gobernador es Zarratea, rápidamente lo sustituye Martín Rodríguez, y el ministro, uno de los ministros de Martín Rodríguez, es Rivadavia. Cuando está por finalizar el gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia logra que la legislatura de Buenos Aires invite a las demás provincias a constituir un Congreso Nacional, fundando en que la guerra con Brasil, Portugal había invadido la banda oriental en 1814, 15, luego 1821 Brasil se independiza. La solución de Brasil fue esa solución que no pudieron acá. Los liberales lo ponen al hijo de Juan IV como rey de Brasil con una constitución parlamentaria. La primera constitución brasileña es de 1824. Eso era lo que querían hacer acá. Rivadavia logra que la legislatura de Buenos Aires convoque un congreso, y una vez instalado el Congreso, 1825, el Congreso se declara constituyente. Va más allá todavía, porque el Congreso era constituyente, pero sin haber todavía sancionado una constitución, se hace nombrar presidente de la República. O sea, era un presidente que no se sabía qué funciones tenía, porque no había constitución, ni cuánto iba a durar su mandato, pero era el presidente. El proyecto del mismo grupo que fracasó en su intento monárquico en 1819, su segundo intento es la Constitución de 1826, ahora republicana. Y ya no piensa en buscar un príncipe para coronarlo. La Constitución de 1826 define
que el sistema de gobierno es una república representativa. Lo que dice el artículo 7 de esa Constitución es república representativa consolidada en la unidad del régimen. Y la inserción en el mundo en la que ellos pensaban era a través de una relación especial con Inglaterra. Por eso el empréstito de la Baring Brothers, que estaba imbricado con la ley de enfiteusis, y sobre todo el tratado de libre navegación, comercio y amistad con Inglaterra de 1825, a cambio del cual Inglaterra reconoce la independencia argentina. Este tratado Alberdi lo cita permanentemente en las bases, como ejemplo. Finalmente sancionan la Constitución de 1826. Voy muy rápido porque si no, no vamos a tener tiempo. Igual lo tienen detallado en el texto. La Constitución de 1826 la sancionaron el 24 de diciembre de 1826. El 24 de diciembre de 1826 se sanciona esa Constitución que liquidaba las legislaturas provinciales. Los gobernadores eran empleados del presidente y creaba una institución curiosa, vamos a decirle, en las provincias, porque claro, algún tipo de participación había que darle a la gente de las provincias. Entonces la Constitución creaba en las provincias, no podía crear legislatura, porque no había autonomía provincial, creaba consejos de administración en las provincias. Consejos de administración en las provincias. Además tenía un sistema de elección de los senadores complicadísimo. Lo van a ver esbozado en la Constitución, les recomiendo que lo busquen. Ese sistema le garantizaba al presidente controlar a todos los senadores. Entonces, y igual que la Constitución de 1819, carecía de disposiciones claras en su articulado sobre la forma en que se formaban las rentas, el sistema económico y demás. Nunca se llegó a aplicar. La Constitución de 1819 la sancionaron el 22 de abril y cayó el 1 de febrero, o sea, 8 meses creo. Bueno, la Constitución de 1826 la sancionaron el 24 de diciembre y se declaró disuelto el Congreso en agosto de 1827. Rivadavia tiene que renunciar por dos hechos concurrentes. En general se menciona como disparador de la renuncia de Rivadavia la misión de Manuel García a Río de Janeiro para tratar de firmar un tratado de paz con Brasil que era ruinoso para la Argentina, pero en realidad hubo dos causas. Eso fue lo que movilizó al público de Buenos Aires, que protagonizó revueltas callejeras contra él, contra Rivadavia. Pero también lo que ocurrió es que cuando despacharon emisarios a las provincias, que lo que tenían que decirle a los gobernadores era: usted no es más gobernador, el gobernador lo va a nombrar el presidente, la legislatura se tiene que disolver. Bueno, imagínense qué es lo que pasó. O sea, 10 provincias firmaron una alianza ofensiva y defensiva, rechazando la Constitución, y pusieron en jaque al gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires renuncia a Rivadavia, lo nombra presidente provisional a Vicente López y Planos, pero la legislatura de la provincia de Buenos Aires se reconstituye, nombra gobernadora Dorrego, y lo primero que hace es retirar a sus diputados del Congreso.
finalmente se autodisuelve el Congreso Constituyente de 1826, y en la ley por la cual se autodisuelve entrega las relaciones exteriores al gobierno de la provincia de Buenos Aires y le encomienda que convoque a una convención nacional para que allí se decida si se acepta o se rechaza la Constitución. Las 10 provincias que se habían coligado bajo la batuta del que era gobernador de Córdoba en ese momento, que era un señor de apellido Bustos, también coinciden en firmar un documento en donde pedían la reunión de una convención y le ponen lugar, Santa Fe. La convención, esa convención constituyente, se reúne en Santa Fe, es un dato poco conocido, no logra sancionar la Constitución, se disuelve y quedan las actas en poder del Cabildo de Santa Fe, que son los documentos donde surge la historia de esa convención. De ahí para adelante se forman 2 bloques y nuevamente había cambiado el escenario político. O sea, nosotros tenemos un primer escenario con Napoleón en Europa, donde el movimiento revolucionario apuesta a declarar la independencia y encontrar algún príncipe que venga y se ciña la corona con un estado monárquico. Eso va evolucionando, se derrumba totalmente en 1819, hay un intento en 1826 de asociación con Gran Bretaña que tampoco prospera porque, claro, la asociación con Gran Bretaña en el proyecto de Rivadavia requería un mercado unificado y eso significaba un Estado unitario, no veía otra forma de resolverlo. Vuelve a fracasar y ahí se produce un nuevo escenario con la formación de 2 bloques. Un bloque es hay un militar, José María Paz, que sale de Buenos Aires supuestamente para respondiendo a Rosas para auxiliar a Quiroga, y se da vuelta totalmente, lo vence a Quiroga, toma los gobiernos de las provincias del interior y forma la Liga del Interior. Eso es de 1830, agosto de 1830. Y suscriben un documento donde nuevamente dicen hace falta un Congreso Constituyente. El sistema será el que digan los convencionales, agosto de 1830. Como respuesta, Rosas cierra un acuerdo con los gobiernos de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe y firma el Pacto Federal del 4 de enero de 1831. El bloque de Paz se constituye en agosto de 1830, pide una convención constituyente. El bloque de Rosas se constituye 4 meses después, 4 de enero de 1831, y ese documento, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, tiene un artículo, el 16, donde dice que cuando se pacifiquen las provincias hay que convocar a una convención constituyente. Los dos pedían una convención constituyente. ¿Por qué no se ponían de acuerdo? Porque el proyecto era distinto. El proyecto político del rosismo era el desarrollo basado en la producción nacional. Ellos eran ganaderos, exportaban a través del puerto de Buenos Aires, sus mercados estaban en el norte de Brasil, en Cuba, sus principales mercados de consumo de lo que exportaban eran los estados esclavistas, porque ellos exportaban comida para esclavos. Y pensaban en un desarrollo basado en esa forma de producción. Y los otros pensaban en un desarrollo basado en la asociación con Europa. Por eso no se ponían de acuerdo, porque si uno lee los dos documentos, si los dos quieren una constitución, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque el proyecto político era diferente
Y no era lo mismo una constitución para garantizar un desarrollo independiente que una constitución para garantizar un desarrollo liberal. Lo va a solucionar Urquiza con Alberdi. Cuando se llega al 3 de febrero de 1852, se agota el gobierno de Rosas. Rosas es derribado. Urquiza, para llegar a ese punto, había firmado un tratado con el emperador de Brasil que le aseguró un pago mensual hasta que derroque a Rosas. Y como contraprestación, Urquiza se comprometió a constituir el país. La Constitución de 1853 es, en alguna medida, el cumplimiento del pacto que Urquiza tenía con el emperador de Brasil, que es lo mismo que decir que lo tenía con Gran Bretaña, porque el emperador de Brasil era un aliado británico. El apostadero naval de las fuerzas británicas en América del Sur durante todo el siglo XIX fue Río de Janeiro. ¿De dónde salió la fragata que capturó Malvinas? De Río de Janeiro. Era la asociación entre la monarquía brasileña, la portuguesa y Gran Bretaña era muy cercana. Justamente esto al margen, cuando proclaman la república y lo destronan al rey, porque ¿quién mete la mano? El gobierno de los Estados Unidos, que quería desplazar la influencia británica de América del Sur. Volviendo a esto, entonces, Urquiza, mediante un pacto con el emperador, derroca a Rosas, incluso con la asistencia militar. En la batalla de Caseros peleó un contingente de 4.000 soldados del imperio, y en Colonia estaba apostado el duque de Caxias con un contingente de 24.000 soldados y la flota dispuesta para cruzar el Río de la Plata y terminar la cuestión si Urquiza no vencía. O sea que la suerte de Rosas estaba totalmente echada. Lo que le pasa a Urquiza cuando llega a Buenos Aires, en esos meses desde el 3 de febrero de 1852 hasta septiembre de 1852, que es cuando él sale de Buenos Aires para instalar la Convención Constituyente, es que empieza a tener primero fricciones, después un abierto enfrentamiento con el bloque liberal de Buenos Aires, que por cierto incluía a gente que había sido rosista, porque ahí ya se había saldado la discusión entre el proyecto rosista de un desarrollo independiente y el proyecto liberal de una asociación con Gran Bretaña. Se había saldado a favor de Gran Bretaña. Nadie pensaba en un proyecto de desarrollo digamos más basado en la producción nacional. Todos pensaban en asociarse con Gran Bretaña, pero lo que se discutía era quién iba a ser el interlocutor y quién iba a manejar la caja. Esta era la cuestión. Inglaterra tenía un pacto con Urquiza y lo sostuvo durante 8 años, desde 7 años, desde 1852 hasta 1859. Cuando se produce la reunificación, se produce porque Urquiza se da cuenta
de que su aliado lo había abandonado y que corría riesgo si se oponía a eso. Los ingleses se dan vuelta y cierran con Mitre. Y esa es la causa de la reforma de 1860. En esos... claro, la primera reforma constitucional. En esos meses, desde que derrocan a Rosas hasta que se instala la convención, hay toda una sucesión de hechos. Primero, Urquiza convoca a los líderes políticos de Buenos Aires a reuniones en Palermo que se hacen en la casa de Rosas, que se la habían confiscado. Desde ahí, incluso Urquiza tenía un primer plan de dividir la provincia. Él quería dividir la provincia de Buenos Aires en dos provincias, porque ya en ese momento la provincia de Buenos Aires tenía un peso que era hegemónico en el país, y él no quería saber nada con eso. Por eso él plantea la división de la provincia de Buenos Aires. El grupo político de Buenos Aires pone el grito en el cielo, abandona rápidamente ese proyecto y logra reunir a delegados de las provincias en San Nicolás. En la declaración de San Nicolás lo que rescata es el artículo 16 del Pacto Federal de 1831. Lo que dice es: se cumplen las condiciones de del Pacto de 1831, artículo 16, está pacificado el país, hay que convocar a una convención constituyente. Luego de que se conoce en Buenos Aires el acuerdo de San Nicolás, el grupo de Mitre, sobre todo, lo rechaza en la legislatura. Urquiza disuelve la legislatura, le da 24 horas para salir del país a los diputados más díscolos, Mitre entre ellos, se exilian en Montevideo. Urquiza nombra a Vicente López, nuevamente, el mismo que había sido el efímero presidente provisional después de Rivadavia, es efímero gobernador títere de Urquiza después de que se disuelve la legislatura. Le quita a Buenos Aires un derecho que tenía sobre las importaciones que llegaban al puerto, que lo había sancionado Rosas en 1836, con lo cual le quita renta, y ahí, cuando él sale hacia Santa Fe para instalar la convención constituyente, el grupo de Buenos Aires moviliza, se dice que con plata, a un regimiento correntino que estaba estacionado en Buenos Aires, ocupan la ciudad y se hacen del poder y separan a la provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Retiran sus delegados de la Convención Nacional Constituyente y la Convención Nacional Constituyente sesiona sin presencia de Buenos Aires y se produce el cisma entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación, simplemente porque estaban discutiendo quién iba a ser el interlocutor de Gran Bretaña en el proyecto que tenían todos. Porque después, lo que vino después en 1859, lo vamos a ver en la próxima charla, es la discusión de cómo a la provincia de Buenos Aires le garantizaban las rentas sin nacionalizar la aduana. Pero cuestiones de fondo no hubo. O sea, no hubo cuestionamientos de fondo al texto de 1853 que había preparado Alberdi. El texto que sanciona la Convención Constituyente de 1853 es casi igual al proyecto de constitución que redactó Alberdi. Alberdi, cuando se entera
de la batalla de Caseros y el derrocamiento de Rosas, esto fue el 3 de febrero de 1852, él pone en la imprenta su libro, y es absolutamente inverosímil que entre el 3 de febrero de 1852 y el 30 de mayo, creo que está firmado la introducción a las bases, en ese tiempo él haya escrito el libro. Él mismo dice que no lo escribió ahí, que es recopilación de trabajos propios y de otros que fueron escribiendo durante 15 años de exilio. Y eso llega a Urquiza. Urquiza está el intercambio de cartas entre ellos. Urquiza le dice que el libro es magnífico, que no podía haber sido hecho en mejor oportunidad, pero que le falta un proyecto concreto de constitución. Entonces Alberdi ahí sí redacta un proyecto de constitución que lo incluye en la segunda edición de las bases. Ese proyecto de constitución no es muy conocido, no he visto libros donde esté reproducido. Yo tengo y trabajé en mi investigación sobre eso la tercera edición de las bases, que es de 1856. Se los voy a traer la próxima charla. Ahí está corregido por Alberdi, por él mismo, el proyecto que él redactó. Y al hacer la compulsa entre ese proyecto y el proyecto que sancionó la convención, se encuentra que más del 80% es igual. La Constitución la redactó Alberdi. Las cosas que se cambiaron son mínimas, y las cosas que cambia la reforma de 1860 más que nada tiene que ver con una situación de privilegio para la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar más adelante de la reforma de 1860, porque el plan prevé analizar el contenido de las bases, el sistema económico que propone Alberdi, que está en la Constitución, básicamente artículo 4 de la Constitución, que dice cómo se forma el Tesoro Nacional y que funciona como dispositivo con los incisos de las atribuciones del Congreso, artículo 75, con la inmigración y demás. Y vamos a ir viendo las reformas de la Constitución Nacional, que fueron 1866, 1898, 1949, 1957, mención acta institucional del 1972, que se hizo para cortarle el mandato a un Juan Domingo Perón que se venía, y reforma de 1994. Ese es el plan. Hasta acá. Muy bien. Creo que me perdí en algún momento cuando hablaste de los dos proyectos de país que había. Uno basado en la producción nacional y la riqueza propia, y el otro en una asociación con Europa, o más bien con Gran Bretaña. ¿Cuál era la cara visible o el líder del proyecto que se oponía al de Rosas? Toda la generación del 37. Toda la generación del 37, más Paz, digamos los que eran herederos de la tradición política unitaria, que finalmente triunfan. Cristina. ¿Por qué le interesa? Perdón, Cristina. Sí. En la generación del 37 hay que contarlo al propio Alberdi. Alberdi fue parte de ese grupo y siguió siendo los emigrados en Montevideo, que es donde se van cuando Rosas los echa.
Ellos son. Sí, gracias. Yo en realidad lo había identificado a Paz como Paz también. la cara más visible, pero capaz que me equivoco, porque Paz, era el rol que él estaba ocupando institucionalmente en ese momento. Paz es el jefe militar, pero la producción intelectual, vamos a decir, el proyecto político, sale de la generación del 37. Mi pregunta es, ¿por qué le interesaba al emperador de Brasil y a Inglaterra que el Río de la Plata estuviera constituido? No sé si ya se llamaba Argentina. Sí, se llamaba Argentina. El nombre Argentina, bueno, tiene una larga historia. Primero fue Provincias Unidas del Río de la Plata, pero el nombre Argentina es anterior. Sí aparece como República Argentina en la Constitución de 1826. La de 1819 habla todavía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Les interesaba porque lo que ellos perseguían era la incorporación del espacio territorial de la América del Sur en su conjunto al comercio internacional. Y eso lo van a lograr en varias etapas. O sea, hay una sucesión de hechos. Uno de ellos no hablamos todavía. Ese es el final. Pero hay un primer hecho. 1835 se produce en Río Grande do Sul una rebelión liberal contra el primer monarca brasileño, don Pedro I. En ese momento don Pedro II era menor, había una regencia, el régimen brasileño, la corona brasileña, que era la corona portuguesa, tenía todavía reminiscencias importantes del absolutismo. Los liberales se sublevan en Río Grande do Sul y se separan del Brasil. Dura 10 años esa separación. Intentan formar un Estado liberal. Rosas los tienta a ellos, a los liberales de Porto Alegre, para incorporarse a su proyecto político. Bueno, eso no prospera. El duque de Caxias es el que comanda la fuerza militar, que finalmente los sofoca y son reincorporados al imperio. Cuando pasa eso, el paso siguiente fue expurgar definitivamente de la banda oriental la influencia de Rosas. El militar que estaba comandando a las tropas rosistas es muy conocido, Oribe, pero había otro, Urquiza. Urquiza peleó en la banda oriental contra los brasileños como general de Rosas. Cuando logran terminar con el predominio de Rosas en la banda oriental, viene el acuerdo con Urquiza para derrocarlo a Rosas. El último acto es la guerra con el Paraguay. Y el objeto era terminar con el proyecto político que podía significar para ellos un desarrollo independiente. Paraguay lo logró, terminó muy mal. El interés era ese, la incorporación del espacio territorial de América del Sur como mercado de consumo de sus manufacturas y fuente de materias primas. Y a eso viene la Constitución de 1853, que está diseñada a medida de ese proyecto. A medida, ya lo vamos a ver. Osvaldo. David, habían dos líneas, una la del interior, que era un pacto con Europa, y otra la de Rosas, que era la comercialización
de lo que tenían ellos, que era ganado, cherque, no sé, y las cosas para los esclavos. Ninguno de los dos proyectos era industrialista, y después industrialista en el sentido de la línea de Moreno. No, ninguno de los dos era industrialista en ese momento. El industrialismo aparece como muy tardíamente en la Argentina. Alberdi lo ve en su proyecto, diseña una constitución que pueda servir para ese desarrollo, pero va a ser muy tardío todavía el desarrollo. Hay algún desarrollo muy embrionario a fines del siglo XIX, pero no, en ese momento no había posibilidades, porque no había infraestructura, no había población, no había ninguna posibilidad de desarrollarlo. Todo lo que había era relacionado con la producción del campo y las artesanías regionales, no más. Matías. Acá atrás de la cama. Usted me hizo acordar con la relación que estableció entre la Corte de Cádiz y San Martín en esa época, una anécdota que yo en febrero del 2014 pasé por Boulogne-sur-Mer, visité la casa y me atendió un suboficial que estaba estaba a cargo de la casa, y el tipo, un historiador, me dio una clase de historia y me dejó pensando una cosa que me acordé ahora, que él decía que en realidad todo el proceso de independencia sudamericana era un fenómeno de política interna europea, de la contradicción entre los liberales y los monárquicos, sí, y que nosotros éramos una parte de ese ajedrez, sí. Y como que, bueno, esto usted lo estaría confirmando, y cuál fue el destino, digamos, esa contradicción entre monárquicos y liberales en el siglo XIX y cómo repercutió en nuestra historia. La contradicción, o sea, el proceso de independencia en América del Sur es expresión del paso del absolutismo al liberalismo. Se manifiesta en su primera etapa como o sea, era viable mediante la instalación de una monarquía. Al menos así lo veía el grupo, una corriente muy importante en Buenos Aires. No conozco tanto del resto de América, pero me parece que Bolívar nunca pensó en una monarquía. Era republicano desde siempre. La posibilidad de una monarquía se termina en 1820. O sea, ya sufre, digamos, un golpe importante cuando desaparece Napoleón de escena y se restaura el absolutismo con el Congreso de Viena. El Congreso de Viena sesionó entre octubre de 1814 y fin de junio de 1815. Napoleón volvió de Elba primeros días de marzo de 1815 y fue derrotado en Waterloo, creo que 9-10 de junio de 1815. El Congreso de Viena es sincrónico con el fin de Napoleón. Ahí los monárquicos y ya tenían poco, porque ¿a quién le iban a ofrecer una corona? A una casa reinante que lo que quería era la restauración del absolutismo. Y además en Europa nadie quería pelearse con los Borbones. Entonces ahí se termina la cuestión. ¿Cómo se resuelve después? Y se resuelve en Caseros. La resolución es Caseros y la Constitución de 1853. Eso lo resuelve en la Argentina con la Constitución de 1853, que lo que implanta es el capitalismo en la versión de Adam Smith. Lo dice claramente Alberdi en su libro
Sistema Económico y Retrístico de la Confederación Argentina. Ese libro es una interpretación de la parte económica de la Constitución. Y él ahí dice que el sistema económico para el cual él escribió la Constitución es el sistema que propone Adam Smith. Es clarísimo. Bueno, gracias. Juan. ¿Por qué lo mataron a Urquiza? Eso es otra historia. Porque a Urquiza lo matan, digamos, no es algo que yo haya investigado, de manera que mi conocimiento es muy superficial de la cuestión. Pero la esencia de la cuestión tiene que ver con lo que había pasado en Paysandú y lo que estaba pasando en el Paraguay. La guerra contra el Paraguay era muy impopular en las provincias argentinas, muy impopular. Y Urquiza abandonó a los, digamos, el hecho detonante de la guerra entre el Imperio de Brasil y Paraguay, a la que después se suma Mitre, es la invasión de las tropas del Imperio que ocupan Paysandú, donde resistían los nacionalistas, los blancos uruguayos, y matan a todos. A Urquiza, que está enfrente de Paysandú, porque quien conoce Entre Ríos y alguna vez estuvo en el Palacio San José, sabe que eso está al lado de Colón, 60 kilómetros creo que son, y que Colón está enfrente de Paysandú. O sea que si él hubiera querido auxiliar a los defensores de Paysandú, no le costaba mucho. Y sin embargo, se niega y ocurre una masacre. Y después, cuando sobreviene a causa de ese hecho la guerra con el Paraguay, porque Paraguay le declara la guerra a Brasil, porque ellos tenían un compromiso con los blancos uruguayos. Cuando sucede eso, el emperador le pide a Urquiza caballada para sus ejércitos y él la provee. Hay una corriente historiográfica que dice que lo que López Jordán le cobra es la agachada con los blancos uruguayos y su cooperación con los brasileños contra el Paraguay. Pero como le digo, no es algo que yo haya investigado. Se puede, si me permiten, se puede agregar algo. Era muy impopular la guerra del Paraguay y todos los caudillos del interior estaban esperando, como nosotros esperamos la decisión de Cristina, estaban esperando la decisión de Urquiza. Claro. Mira si Cristina se alía con el Imperio. Claro, para que y el tipo, Como Urquiza. como bien dijo él, empieza a negociar, a enriquecerse con la venta de la caballada. Y ahí le cobran el... Bueno, pero a ver, digamos una cosa. No había otra posibilidad para Urquiza. Urquiza selló su suerte, esto es algo que vamos a ver más adelante, cuando hablábamos hoy un poco antes de empezar. En 1860 se produce la reforma constitucional y la reincorporación de Buenos Aires y la reunificación del país. En 1800, pero la capital seguía estando en Paraná. Y el presidente seguía siendo Derqui y el país era la Confederación Argentina. Lo que pasa en 1862, no voy a abundar en eso, detona la crisis en la cual queda acéfalo el gobierno nacional en Paraná. ¿Por qué? Urquiza tenía fuerza suficiente como para derrotar militarmente a Mitre. Sin embargo, no combate y deja que Mitre avance y tome Santa Fe. La respuesta está en una reunión que se realiza a bordo de un buque británico, Surto en la Rada de Buenos Aires, en la que participan Urquiza, Mitre, Pedernera, que era el vicepresidente de Derqui, y
el enviado británico. Ahí Urquiza pacta que se retira y le deja las manos libres a Mitre. Urquiza sale de esa reunión y desarma el ejército. Pedernera sale de esa reunión, renuncia y disuelve el Congreso. Todo preparado para que Mitre sea presidente. Después de haber pactado eso con los ingleses, Urquiza no podía darse vuelta. Y detrás, no podía darse vuelta. Claro. Y detrás de la guerra de la Triple Alianza estaba Inglaterra, que quería sofocar al Paraguay. De manera que él de ninguna manera iba a hacer nada que detuviera eso, porque era parte de lo que él venía haciendo desde que pactó con el emperador el derrocamiento de Rosas. ¿Cómo se va? Muy bien, gracias. Guillermo. Sí, sí. Más o menos un poco me lo explicó ahora en la exposición que hizo recién. Pero si podría ahondar un poco más en el cambio de timón que realiza Inglaterra haciendo el acuerdo con Mitre, en las consecuencias político-histórico-económicas de ese momento. Eso es materia de una charla posterior, pero vamos a anticipar algo. No están muy claros los motivos por los cuales Inglaterra cambia de frente y le quita su apoyo a Urquiza. Lo que se piensa, lo que se especula es que la diplomacia británica en ese momento vio con mayor capacidad para ser funcional a su propio proyecto para el Río de la Plata a la dirigencia porteña. Y por eso cambia de frente. Hay un hecho todos tendrán presente el Pacto de San José de Flores en noviembre de 1859, cuando Urquiza llega con su ejército hasta Flores. Tenía orden del Congreso de someter a Buenos Aires si era necesario por la fuerza. Sin embargo, se detiene ahí y primero da orden de avanzar al ejército para capturar Buenos Aires y después se retracta. Eso fue 5 o 6 de noviembre, justo en esta época, de 1859. Les aclaro que en ese momento, o sea, Buenos Aires era el partido de Buenos Aires, así como existe el Partido de La Plata, el Partido de San Isidro, el Partido de Vicente López. Acá había un partido de Buenos Aires cuyos límites eran el Riachuelo, el Río de la Plata, el Arroyo Maldonado, y hacia el oeste el límite era la Avenida Sáenz, la Avenida La Plata, la calle Río de Janeiro, la Avenida Corrientes, hasta encontrar el Arroyo Maldonado. Lo que había más allá de la Avenida La Plata y la calle Río de Janeiro era el Partido de Flores. Y lo que había más allá del Arroyo Maldonado era el Partido de Belgrano. Por eso se detiene Urquiza en San José de Flores. Cuando existía la posibilidad de que Urquiza avanzara con su ejército y capturara la ciudad de Buenos Aires militarmente, que hubiese sido una masacre, tropas de marinería inglesas, norteamericanas, francesas, ocuparon Buenos Aires. No es un hecho conocido. Lo relata un autor que ustedes van a encontrar acá referido en la última parte, James Scobie, que Tiene muchos libros. sí, que tiene un libro que se llama, el título es 1852-1862, la lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina. Y ahí hay una investigación muy minuciosa
de todo el periodo de la secesión de la provincia de Buenos Aires, y está relatado este hecho del despliegue de tropas norteamericanas, británicas y francesas defendiendo Buenos Aires contra Urquiza en noviembre de 1859. Espero haber contestado. Gracias. Luis. Bueno, como lo que me pasó recién, que capaz que se me escapó el detalle por no conocer la historia, pero me quedó, lo anoté, abril de 1827, cuando se disolvió la Cámara de Senadores de la provincia, si mal no recuerdo. No. Pero bueno, Agosto de 1827, la caída del Congreso de 1826. Renuncia a Rivadavia, se disuelve el Congreso. Claro, y Rivadavia era gobernador. No, presidente de la República. Pero se había hecho él, digamos, presidente, ¿verdad? Sí. Pero yo ya me quedó una frase que dijo usted, sobre que había habido protestas en la calle, ¿puede ser? Sí, así es. Cuéntenos un poquito más de eso, si puede ser. Bueno, está relatado en muchos lugares. Cuando, a ver, en ese momento la República Argentina estaba en guerra con el Imperio del Brasil, a raíz de la posesión de la Banda Oriental. O sea, con la invasión portuguesa de 1817, el imperio formalmente se anexa la Banda Oriental con el nombre de Provincia Cisplatina. La Banda Oriental era formalmente parte de la República Argentina, por lo tanto, la Argentina responde militarmente. Y la frontera entre la Banda Oriental y el Brasil no era la de hoy. Todos los sitios donde se libraron las batallas de esa guerra, recuerdo tres importantes: Ituzaingó, Vallé y Paso del Rosario, los que conocen el área en los alrededores de la ciudad de Alegrete. Eso fue parte del Virreinato del Río de la Plata y fue parte después de la República Argentina. Estaban en territorio argentino, peleando el ejército nacional que comandaba Lavalle. En Ituzaingó tuvieron una victoria resonante contra el ejército imperial, lo hacen retroceder. Y muy pocos meses después, Rivadavia manda a Manuel García a Río de Janeiro con instrucciones de firmar un tratado de paz que tiraba por la borda todo lo que se había ganado en el campo de batalla. Cuando ese tratado se conoce en Buenos Aires, Rivadavia dice: yo no fui, o sea, él repudia el tratado que él mismo había mandado firmar, nadie le cree, y hubo manifestaciones en las calles, le empapelaron los frentes de los edificios públicos pidiendo la renuncia de Rivadavia, que sumaba ese hecho al rechazo de las provincias del interior a la Constitución. Ahí renuncia. Rivadavia renuncia 27 de junio de 1827, 26 o 27 de junio de 1827. 3 de julio se reúne el Congreso y deciden elegir un presidente provisional. Les cuesta convencerlo a Vicente López, pero finalmente acepta el cargo Vicente López. La provincia de Buenos Aires reconstituye su legislatura, elige gobernador. No había gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque la Constitución de 1826 decretó el fin de las gobernaciones. Entonces, Gregorio de las Heras, que había sucedido a Martín Rodríguez, renuncia. Y no había ni Constitución ni legislatura. Se vuelve a reunir la legislatura, se autoconvoca y elige gobernador, Dorrego. Y el 27 de agosto el Congreso, Vicente López renuncia, el Congreso se autodisuelve y le entregan a la provincia de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Esa es
esa parte de la historia. Ahí Te quilombo. queda en la provincia de Buenos Aires. Dorrego. Ah, Dorrego. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, le agradecemos mucho. Damos por finalizado y nos vemos en la próxima.